Bueno, uno de los temas que me toca hablar es los trastornos de conciencia que puede sufrir el individuo y que eventualmente puedan llevar a la pérdida total de la conciencia. Entonces, para eso vamos a hablar de estadio o estado de conciencia, pero para comprender cómo se va perdiendo el estado de conciencia y el estado vigil, deberíamos entender primero cómo se consigue tener un entendimiento, y es el mecanismo a través del cual el sujeto puede llegar a comprender y comunicarse con el medio que los rodea. Y el estado de vigilia es la situación por el cual el paciente establece que ese entendimiento sea normal. Para comprender dónde se ubica anatómicamente el estado de vigil completo, el estado de entendimiento, vamos a saber que eso depende de la integridad de la corteza cerebral, mientras que la vigilia depende de la indemnidad del tronco cerebral. Así entendemos que el enturbamiento o de la conciencia, que es el estado más leve de pérdida de la conciencia, es una depresión incompleta de ambas partes, del entendimiento y del estado de vigilia. ¿Mm? El paciente está algo desorientado, está sonoliento, pero se va a mantener despierto. Esto es lo que nos sucede en los primeros momentos cuando despertamos en la mañana, o cuando venimos de una salida y que ya apenas nuestros reflejos nos permiten poder llegar a abrir la puerta de casa y capaz que no tengamos tiempo ni siquiera de vestirnos. Mientras que un estado de obnubilación es una depresión completa del estado de vigilia, que dijimos que dependía del tronco cerebral. El paciente va a poder ser despertado solo con estímulos leves. Esto es lo que nos sucede cuando nos suena la alarma para despertarnos en la mañana, que con un estímulo simple del sonido de la alarma, el cerebro nos despierta. Mientras que en el estado de estupor, la depresión es completa de la vigilia, y el paciente, para poder ser despertado, necesita estímulos más intensos. Esto es que cuando nosotros haya sonado la alarma, la apagamos, seguimos durmiendo y de repente se abre la puerta a los gritos nuestra madre o nuestro padre para que nos levantemos para ir a clase. Mientras que el estado de coma es un estado de inconsciencia completa, es una pérdida del conocimiento de forma patológica, sostenida y profunda. Bien, el paciente está inconsciente, no tiene conocimiento de lo que le rodea, de sí mismo y de lo que lo rodea, y tiene que ser en forma sostenida y profunda. Acá lo que se ha interrumpido es el sistema reticular ascendente, que es el que comunica el tronco cerebral con la corteza cerebral. Imaginariamente vendría a ser el ascensor que comunica el subsuelo con la terraza del edificio. Y a medida que va ese ascensor subiendo por distintos pisos, va a ir conectando distintas funciones del cerebro. Entonces definimos el estado de coma en que el paciente tiene una depresión completa de la vigilia, el paciente ya no va a poder ser despertado por ningún tipo de estímulo, el paciente ha perdido totalmente la relación con el mundo,
por lo tanto también tiene una ausencia del conocimiento de sí mismo. En la fisiopatología dijimos que ese estímulo que ejerce el sistema reticular ascendente sobre los hemisferios cerebrales, desde el tronco cerebral, se interrumpe por lesiones que en general son lesiones difusas que comprometen a ambos hemisferios cerebrales o a la parte alta del tronco cerebral. Entonces, ¿cuáles son los contenidos que componen la parte funcional de vigilia, entendimiento? Por un lado, la corteza cerebral, dijimos, están las funciones cognitivas y las funciones también afectivas en los lóbulos temporales. Y eso nos da un distintos niveles de conciencia. Bien, desde un estado de alerta, que se transmite, como dijimos, por esas respuestas que se dan a través del sistema reticular ascendente, y ahí desde esa corteza viaja, como decíamos en un momento, como ese ascensor fuera bajando piso a piso al diencéfalo, donde lo componen anatómicamente el tálamo y el hipocampo, en donde tenemos las conexiones en ambas direcciones hacia la corteza cerebral por un lado y a los ganglios de la base por otro. ¿Qué es lo que comprende como funciones el diencéfalo? Recibir las señales somatosensitivas, las señales auditivas, las señales del control del tono muscular proveniente del cerebelo y del tronco encefálico. Todo este repaso que estamos haciendo nos va a permitir poder este conocimiento, recordar este conocimiento, poder hacer la interpretación para cuando hagamos el examen de un paciente en coma. Bajando está el mesencéfalo o cerebro medio, sí, el lugar donde se ubica el pedúnculo, el techo del tercer y cuarto craneal, donde está una formación importante en este sistema, que es la formación reticular. Es acá donde llegan las señales somatosensitivas del tálamo, es acá donde se produce la coordinación de los movimientos del cuerpo, los oculares, y donde se controla prácticamente toda la actividad del encéfalo. Esto es como si fuera el disco rígido de nuestra computadora para mantenerlo en estado vigil al ser humano. Debajo de esto está la protuberancia, donde están los núcleos del quinto, sexto, séptimo y octavo par. Y acá están centros importantes, vasomotores y respiratorios, y estos núcleos controlan los movimientos tanto faciales como oculares, y recibe las sensaciones auditivas del equilibrio. Debajo de la protuberancia el bulbo raquídeo, donde se reciben las señales motoras de la laringe, faringe, la lengua, las señales sensitivas de las vísceras, y es acá donde tenemos los centros que controlan la presión arterial, el ritmo cardíaco y el centro respiratorio. Bien, no nos olvidemos que el paciente puede estar en muerte física, pero hasta que el centro respiratorio no deja de funcionar, no se puede considerarlo al paciente que esté en muerte encefálica. Bien, reconocemos como causas estructurales del coma fundamentalmente las lesiones que pueden ser primarias del tronco cerebral o las lesiones secundarias producidas por hernias cerebrales. Las causas neurológicas no estructurales, como son las que se producen por los comas metabólicos secundarios a enfermedad hepática, insuficiencia renal o diabetes. Hay otra forma de clasificarlo también como una causa etiológica del coma,
En primer lugar, estas no son estadísticas solamente locales, sino en el mundo, en toda terapia. La primer causa de coma son los traumatismos cráneoencefálicos. En segundo lugar, los producidos secundarios a hipoxia respiratoria o cardiorrespiratoria. En tercer lugar, las patologías neurológicas que no sean traumáticas. En cuarto lugar, los comas metabólicos. En quinto lugar, las intoxicaciones por alcohol y drogas tóxicas. Hoy estos últimos ítems, por ahí en algunos lugares es más que tengan alto consumo, sobre todo de drogadicción, a veces están ubicados en el cuarto lugar. Entonces, si nosotros lo ubicáramos anatómicamente e hiciéramos una división por sectores del cerebro en las zonas supratentorial e infratentorial a través de la tienda del cerebelo, tenemos que los traumatismos craneoencefálicos, los hematomas estrudurales, sudurales e intracerebrales, por la localización y por estar más expuestos, y por ser territorio de las arterias cerebral media, son las que pueden provocar a veces estos hematomas. Aquí también los tumores y los accesos cerebrales, que son lugar también donde se localiza en la unión de la sustancia blanca con la sustancia gris, donde más frecuentemente se ubican los accesos cerebrales. Y las lesiones secundarias, los ACV, isquémico o hemorrágico, y también las trombosis del seno longitudinal, aunque son mucho menos frecuentes. Las lesiones infratentoriales, lo que más va a caracterizar sobre todo las lesiones por trombosis y aneurismas, lo que se localizan a nivel de la arteria basilar. También se ubican a veces infartos o lesiones hemorrágicas en la fosa posterior, la presencia de malformaciones generan hemorragias como debut de tronco cerebral, y también menos frecuentes los accesos granulomas y los tumores de tronco. También acá a veces mucho menos frecuente, pero a veces se producen lesiones de demilinización a nivel del tronco, de la protuberancia del bulbo. Cuando las lesiones de la esclerosis múltiple son muy extensas, pueden comprometer centros que generen un estado de coma. Recordar que una forma de reconocer un coma metabólico, que dijimos son lesiones no traumáticas y no estructurales, es que el paciente, durante todo el estado de coma, el paciente desde su debut, va a tener las pupilas simétricas, va a tener la presencia de reflejo fotomotor y oco vestibular presente durante todo el estadio de coma, ausencia de asimetría en la respuesta motora, es decir, no va a focalizar cuando hagamos estímulos para generar en el examen neurológico que practiquemos. Y a esto, entre las pruebas que hagamos para hacer el diagnóstico etiológico, el laboratorio nos dará mucha información para saber si estamos frente a un coma hepático, un coma diabético o un coma urémico. Entonces, estos diagnósticos diferenciales, desde el punto de vista estructural, es importante hacerlo porque va a depender mucho las medidas que tomemos y la prontitud con que las tomemos para quizás salvar la vida de este paciente. Es decir, pero también tenemos que saber hacer diagnóstico diferencial con un cuadro de un síndrome de cautiverio o de enclaustramiento, en que
el paciente puede tener un cierto grado de conciencia, por lo tanto, un cierto grado de conocimiento de su estado, pero tiene una incapacidad total de emitir una respuesta motora. El paciente permanece cuadripléjico por ese compromiso a nivel de las vías piramidales a nivel del tronco. Bien, el paciente no va a tener respuesta a los estímulos dolorosos. La única vía de comunicación que el paciente puede llegar a tener son a través de los movimientos oculares verticales o por el parpadeo que van a estar presentes en este cuadro. ¿Mm? Generalmente a veces estos cuadros son los que el paciente queda cuando ha tenido una muerte del tronco en las que las lesiones interpreta todo lo que es la parte del tronco cerebral que dijimos, que puede ser a veces una evolución secundaria al cuadro de un coma profundo que haya tenido el paciente y que pudo lograr recuperar la corteza, pero no el tronco. Siempre este diagnóstico va a estar evaluado por un examen clínico neurológico. El coma vigil o estado vegetativo es el coma que se produce por un estado de sobrevida prolongada, de un coma prolongado, cuando las lesiones son severas, corticales y subcorticales, donde el ciclo sueño y vigilia está conservado, en donde el paciente tiene conciencia de sí mismo, la conciencia de sí mismo, perdón, y del medio, el paciente la tiene totalmente abolida. Es decir, que la única diferencia para hablar de un coma profundo es porque el paciente tiene estos ritmos de sueño y vigilia detectados a través de la parte de los encefalogramas que se le practican al paciente para poder corroborar de que el paciente tiene esos cambios y los ritmos alfa del cerebro. El mutismo catatónico, en el que el paciente está inmóvil, tiene totalmente pérdida de la expresión oral, tiene acá tampoco movimientos oculares, no hay presencia de lesión de la vía descendente, la lesión es a nivel del sistema reticular ascendente, por lo tanto las vías motoras se mantienen conservadas y puede el paciente realizar movimientos voluntarios con cambio de la postura. Secundario a ACV, encefalitis o traumatismo cráneoencefálico severo. Entrando a la parte de la clínica, de la evaluación de un paciente que está en estado de coma, lo vamos a hacer a través de la escala de Glasgow, que es una escala en la que mide 3 respuestas: ocular, motora y verbal. Ocular, motora y verbal. Bien. Esta es una escala muy sencilla, tal es así que la primera vez que se practicó la hizo un médico neurocirujano cuando tuvo un accidente en las montañas rocallosas en Estados Unidos, en un viaje que hacía para ir a pescar con su hijo, y el golpe, el traumatismo del cráneo le generó un estado de coma. Y bueno, hasta que recibiera ayuda, se le ocurrió la apertura ocular, el signo de E, en inglés ojo, age, puede ser espontánea y le damos un valor de 4, puede ser la apertura a la orden,
puede ser al dolor, o que puede estar ausente y que se la clasifica con grado 1. Es decir, cualquiera de estas escalas que vamos a ver, ninguna termina en 0. Bien, esto es algo que tenemos que recordar porque nos puede significar una pérdida de un examen si nosotros no contestamos bien esta forma de examen. Bien, entonces, espontánea de 4, a la orden de 3, al dolor de 2 y ausente 1. Respuesta motora, cuando el paciente obedece a la orden, cuando localiza 5, cuando retrae 4, cuando produce una flexión anormal 3, cuando la respuesta es extensora 2, entonces recordar flexión 3, extensión 2 y ausente 1. Por último, la respuesta verbal, cuando el paciente está orientado, en una respuesta de 5, cuando es una conversación confusa de 4, cuando lo hace con palabras inapropiadas de 3, cuando lo hace con sonidos incomprensibles de 2, y cuando está ausente de 1. Por lo tanto, si asumamos esta graduación, la visual, la motora y la verbal, arrancamos con un mínimo de 13 y un máximo de 6. Para hacer coma, tiene que haber la suma 8 o menos de 8, ya lo consideramos medio de coma. Bien, entonces, sí, junto con esa escala, ahora vamos a evaluar también qué tipo de respiración el paciente tiene. Así tenemos la respiración de Cheyne-Stokes, que son ciclos ventilatorios que van haciendo, creciendo en forma progresiva, llegan a un máximo y decrecen para hacer un periodo de apnea y luego repetir el ciclo. Bien, entonces el paciente con una respiración de Cheyne-Stokes y más o menos esto que voy a realizar. Empieza el paciente. Bien. Cuando nosotros encontremos este tipo de respiración de Cheyne-Stokes, vamos a suponer que las lesiones están a nivel supratentoriales o supramesencefálicas. Entonces ya tenemos un elemento más para, sin necesidad de todavía de tener en cuenta una imagen, para por lo menos saber dónde está ubicada la lesión del paciente. Pero puede ser que el paciente haga una hiperventilación neurógena central, en la cual son ciclos rápidos, regulares, duraderos, amplios. Es muy común verlos en los comas metabólicos y sobre todo en los comas por acidosis metabólica. El paciente está haciendo una respiración, dijimos, sin pausa. Bien, acá las lesiones ya son más bajas, corresponde a lesiones mesencefálicas. Puede ser que no sea una respiración de ese tipo y que el paciente tenga una respiración anéutica en la que la hace ciclos muy amplios, hace una pausa y después una expiración como una guarda griega. Bien, entonces el paciente la respondería en este caso a lesiones protuberanciales. Pero para complicarle la tarde,
todavía falta conocer que el paciente puede entrar en una ataxia respiratoria, es decir, que en su progresión dentro de las lesiones cerebrales, el paciente haga una ataxia respiratoria. Acá la respiración es una respiración incoordinada, anárquica, se mezclan ciclos superficiales, profundos, es decir, en la ataxia respiratoria, por decirlo de alguna manera práctica, todas las formas de respiración patológica que acabamos de describir se mezclan. Es decir, es un mismo paciente en la cual en algún momento puede hacer una respiración anéusica, una ataxia respiratoria, una hiperventilación, puede hacer un chain stop. Acá las lesiones son mucho más bajas, sobre todo a nivel de la protuberancia y del bulbo, y son de muy mal pronóstico. Cuando vean ustedes un paciente que les evolucionó a una ataxia respiratoria, está muy cerca su final de este paciente, porque acá esa ataxia tiene que ver con la lesión del centro respiratorio, en el cual son lesiones irreversibles. Con relación a las pupilas, las podemos encontrar, son de forma intermedia y reactiva. Acá las lesiones corresponden a lesiones supramesencefálicas. Es decir, fíjense que ustedes acá, si unimos la respiración de chain stop, si unimos la pupila, son intermedias y reactivas, ya nos está dando dos signos más para sospechar de una lesión supramesencefálica. Y si nosotros unimos, examinamos, le hacemos el reflejo fotomotor y vemos que no son tan midriáticas y no reactivas, ya corresponde a lesiones mesencefálicas. Y si están mióticas y reactivas, corresponde o a lesiones a nivel del tronco cerebral o también secundarias a cuadros de intoxicación por drogas tóxicas. Bien, acá es una pregunta que la tenemos que conocer, y si alguien de ustedes me la sabe contestar, ¿cómo hacemos para saber si que la pupila que está miótica, ¿no es cierto? Cuando le ponemos la linterna y vemos que la pupila está contraída en forma miótica, ¿cómo pueden ustedes investigar el reflejo fotomotor para decir que tiene respuesta fotomotor positiva? ¿Alguien lo sabe? ¿Se Para alumbra poder con una saber, linterna? sí, con la linterna usted va a mirar que está miótica la pupila. Bien, con la linterna se usa para ver la respuesta del reflejo fotomotor. Acá, cuando la pupila está intermedia, le proyecto la linterna en forma lateral y tiene que haber una respuesta, ¿no es cierto? Se tiene que contraer la pupila. Y acá, en esta lesión que decimos está mediática, la pupila la observamos, está dilatada completamente, le hago el reflejo fotomotor con la pupila, con la linterna del lado lateral, le estimulo la pupila y veo que no reacciona. Pero ahí la estoy viendo que está midriática, acá que estaba ni midriática ni miótica, pero acá está totalmente miótica, cerrada la pupila. ¿Cómo pueden ustedes poder percibir el reflejo fotomotor? Bueno, el doctor Delgado no va a ser tan malo para que después en el examen diga cómo no me la enseñó antes. Ustedes tienen que, entre la pupila y la linterna, interponer una lupa. Es la única forma que ustedes van a poder ver este reflejo fotomotor. Bien. Las
la pupila puede estar midriática y reactiva o no, pero siempre unilateral, corresponde a las hernias uncales homolaterales. Respecto a la motilidad ocular, puede haber una desviación conjugada de la mirada hacia la lesión, no a su hemiplegia, ¿bien? En la cual el paciente corresponde a un daño frontal. Puede estar hacia el lado opuesto, como ocurre cuando el daño es a nivel de la protuberancia. Puede ser que la mirada esté desviada totalmente mirando hacia los pies cuando el daño es talámico mesencefálico. Bien. Puede ser que el paciente tenga una mirada desconjugada. Esto es decir, que no localiza hacia arriba, no localiza hacia el lado pléjico, no localiza en forma simétrica hacia abajo. Van a ver que los ojitos se mueven de un lado para otro. Eso sobre todo en las lesiones a nivel de los núcleos de los oculomotores tercero, cuarto y sexto parcraniano. Otra forma que nosotros vamos a tener para examinar al paciente en coma, dijimos, son los reflejos óculoencefálicos. Acá tenemos que ver la desviación de la conjugada de la mirada opuesta al movimiento que nosotros le hagamos con la cabeza. Nosotros le giramos la cabeza como si le moviéramos previo a descartar que no tenga una lesión a nivel cervical, en el cual nosotros no vayamos a generar una lesión más grave en la médula por moverle la cabeza. Bien, entonces giramos la cabeza hacia un lado, a la derecha o izquierda, y la mirada se va a generar una mirada opuesta al movimiento. Esos son en los comas supramesencefálicos. O puede haber una desviación desconjugada cuando los ojos se mueven, como dijimos, en distintas direcciones, como en las lesiones de tronco. Y por último vamos a investigar también los reflejos ocovestibulares. Esto haciendo previa examen del tímpano, de que no haya una perforación a nivel del tímpano. Vamos a introducir un poco con una cánula agua tibia y se va a producir una desviación de la mirada al lado estimulado primero, o sea, como buscando el lugar que le estamos haciendo el estímulo, y se genera una respuesta con un nistagmo, con una fase rápida hacia el lado opuesto. Bien, esa es la respuesta normal de cuando practicamos el reflejo ocuvestibular. Recordar que en el coma, toda vez que nosotros controlemos al paciente mientras que esté en coma, este reflejo ocuvestibular ha desaparecido. Entonces, recordar que en un paciente en estado de coma tenemos que, ¿por qué primero ver el ritmo respiratorio, el estado pupilar, la motilidad ocular, pero también la motilidad general para que nos vaya orientando en parte a su etiología y a las medidas que nosotros tengamos que tomar? Y en esto, por supuesto, que ese ritmo respiratorio es el que va a marcar de alguna manera la progresión o la profundidad del estado de coma. Respecto a la motilidad general, puede haber que el paciente tenga una respuesta normal, pero puede ser que estén abolidas, sobre todo cuando hay una lesión piramidal, o pueden ser inapropiadas, tanto sea con rigidez de decorticación o de descerebración. ¿Y qué recordamos de semiología de la rigidez de corticación? ¿Qué adopta el cuerpo cuando
para poder decir que el paciente está con rigidez de decorticación. Ahí les doy una ayuda. Se produce primero la flexión de los miembros superiores, ¿sí? ¿Y qué pasa con los miembros inferiores? Díganme que la saben. ¿No? ¿La recuerdan o no? No, profe. Bien, vamos. Se produce una extensión de los miembros inferiores. Bien, entonces se le doblan los bracitos, bien, se van contornando hacia el pecho, bien, como si fuera un mecanismo de defensa, y las piernas bien extendidas, duras como una tabla. Lesión supramesencefálica. La rigidez de cerebración, lo único que cambia son los brazos. Extensión de los brazos paralelo al tronco en pronación. Acuérdense, pronación hacia adentro, supinación hacia afuera. Bien, entonces, pronación de los miembros superiores y extensión de los miembros inferiores, característico de la lesión mesencefálica. Entonces, nosotros podremos ya con esto tener una idea de que la lesión es supratentorial o infratentorial, o si es de causa metabólica, dijimos pupila simétrica, no, sin ningún signo de focalización, o también si es un coma de causa psicógena. También los hay, ¿eh? Ceguera psicógena, hemiplegia psicógena, sordera psicógena, de lo que ustedes busquen. Con respecto al laboratorio, el contar con un laboratorio es muy importante para poder hacer diagnóstico del estado metabólico del paciente, del estado ácido-base, del hepatograma para saber si es un coma metabólico por una cirrosis hepática, también el líquido cefalorraquídeo nos informará si la presencia o no de un cuadro meningio o de una encefalitis, el dosaje de alcohol, de psicotrópicos, de tóxicos también. No menos tampoco el control encefalográfico, tomografía y resonancia, si lográramos tener acceso a alguna de estas imágenes, nos pueden llegar a informar bastante sobre su etiología y su pronóstico. Ante la sospecha de lesiones de ruptura de aneurisma o de malformaciones, la angiografía cerebral es lo indicado. Entonces, no olvidarse que también aparece dentro de los diagnósticos diferenciales, en algún momento les puede llegar a pasar, entre un coma verdadero y un coma fingido, bien, en el cual en el coma fingido el paciente es él el que no permite la apertura ocular. Bien, el paciente, cuando le hacemos el reflejo óculo-vestibular, siempre va a estar presente, y lo que habíamos dicho nosotros, que en el coma siempre el reflejo óculo-vestibular desaparece. Y en este caso también el electroencefalograma, durante todo el tiempo de que esté ese coma fingido, los trazados van a ser un trazado de base normal. No va a haber lentificación en el trazado. Bien, entonces, y el diagnóstico diferencial, lo vuelvo a repetir, entre el coma estructural y el coma metabólico, son las pupilas simétricas y los reflejos fotomotor y óculo vestibular presentes siempre durante todo el estadio del coma. Y si investigamos la respuesta motora, va a ser siempre una respuesta motora simétrica, a lo cual se le agregará, como dijimos,
cuál es etiológicamente la alteración metabólica que lo generó. Dos palabras finales sobre muerte encefálica, porque hoy ustedes van a transcurrir una medicina en la cual los trasplantes de órganos pueden salvar varias vidas. Entonces, es muy importante que si nos toca tener un paciente en coma, saber que ese paciente puede ser un potencial donador. Entonces, tenemos que conocer bien cuándo va a ser el paciente entrar en muerte encefálica. Es cuando hablamos de muerte encefálica, cuando estamos hablando de una cesación total e irreversible de todas las funciones encefálicas y el cual el paciente solamente se mantiene vivo por una asistencia respiratoria mecánica. ¿Estamos? O sea que no hay actividad encefálica, pero se mantiene sus funciones fisiológicas por el respirador. Bien, hay una ley que es la 24193, la cual fundamentalmente hay dos artículos, la cual especifica bien cuáles son las condiciones para certificar la muerte encefálica, que el coma sea por una lesión estructural y que sea irreversible esa lesión, que la ausencia total de los estímulos en los nervios craneales que estén ausentes, ausencia de una respiración espontánea, ausencia del reflejo corneal, ausencia del estímulo vestibular, ausencia del reflejo fotomotor con midriasis paralítica, ausencia del reflejo óculo-cardíaco, que es un reflejo que se obtiene estimulando por presión el glóbulo ocular, desencadena alteración del ritmo cardíaco. En el electroencefalograma, quizá esto es lo más, en lo que más se basa el juez para autorizar la muerte y que ustedes se puedan certificar la muerte encefálica de estos pacientes, es que tenga que haber un silencio electroencefalográfico persistente de entre 30 y 60 minutos y con 2 trazados con 6 horas de intervalo, desde que se instaló el estado de coma. Los potenciales evocados, si bien está en la ley, no siempre es una exigencia del juez, ya que no en todos los lugares se cuentan los potenciales evocados para hacer una terapia. Por último, el artículo 24 dice que la certificación deberá ser suscrita por 2 médicos, entre los cuales uno de ellos sea un médico neurólogo. Que la hora del fallecimiento será aquella en que la que por primera vez ustedes constataron todos esos signos que dijimos nosotros en el artículo 23. Bien, entonces esto es muy importante, que cuando ustedes estén evaluando un paciente y evolucionándolo en el momento en que todos esos ítems se cumplan, ustedes lo tienen que dejar plasmado en la historia clínica, porque ese es el que va a certificar el día del fallecimiento de ese paciente. Entonces, es decir, es muy importante, como le decíamos, que el paciente esté en un coma profundo, que tenga alteración, ausencia de los reflejos del tronco encefálico, que son los que mantienen la vigilia del paciente, bien, y que esté en apnea definitiva, es decir, que la única forma de mantener un ritmo respiratorio sea a través de algún método mecánico. Entonces, si nosotros hemos hecho el diagnóstico clínico, en el encefalograma dijimos que había silencio bioeléctrico, que no hay ninguna causa de intoxicación por drogas que le haya producido el cuadro de coma.
y que el paciente haya permanecido en respiración mecánica asistida por más de 6 horas, bien, estamos en condiciones nosotros de poder certificar que ese paciente está en muerte cerebral. ¿Mm? ¿Alguna pregunta sobre este tema? Por ahora no, profe. Bueno. Vamos a seguir con el otro tema para que no se me vayan a dormir o entrar en coma. Acá voy a, en este tema, vamos a hablar solamente la parte clínica neurológica de un síndrome meningio. No me voy a detener mucho en la parte infectológica para dejar esa parte cuando ustedes cursen infectología y no generar controversias entre lo que dijo el neurólogo y lo que dijo el infectólogo. Bien. Un recordatorio anatómico para que nos sirva mejor el conocimiento y podamos fijar mejor el síndrome meningio. Es recordar que las meninges son un revestimiento que reviste a todo el encéfalo y a la médula. Desde afuera hacia adentro tenemos la dura madre, que es el revestimiento grosso que rodea todo el sistema nervioso. Está unido a la superficie interna, por un lado del cráneo, del canal medular, y por otro lado está unida a la aracnoides. La aracnoides sería la segunda capa, ya es una estructura un poco más delicada, fijada en forma muy suave, muy laxa, la dura madre, formando los espacios uranoideos y a través de las trabéculas aranoideas. Por último, la pia madre, que es una capa muy delgada, a manera de un papel fin, fibrosa, y es la única capa, las tres, vascularizada. Por ahí escuché que era una pregunta de examen. Fijada a la superficie del encéfalo y de la médula. Bien. Acá tenemos en esta imagen nosotros un corte donde vemos el cráneo, por debajo dijimos la capa fibrosa que era la dura madre, por debajo la aracnoide con las trabéculas y aranoideas, y por último la pia madre, que es la que va a estar revistiendo, fijada a todo lo que es el cerebro, ¿bien? También se pueden ver un seno venoso y las vellosidades aranoideas donde se produce líquido cefalorraquídeo, ¿bien? Desde el punto de vista fisiopatológico, como estamos hablando de un proceso inflamatorio infeccioso, como todo proceso inflamatorio, en este caso se va a ubicar a nivel del espacio subaranoideo, donde se va a formar un exudado por liberación de proteínas. ¿No? Y ese exudado, como dijimos, está en contacto con la pia madre, a nivel de los vasos genera una vasculitis y de esa manera inflamar la corteza cerebral generando lo que es un edema cerebral. Bien. Entonces, clínicamente hay signos que son característicos, patognomónicos y que siempre los tenemos que investigar para hacer el diagnóstico de un síndrome meningio. Cefalea, fiebre, náuseas, vómitos, deterioro de la conciencia y o a veces convulsiones. Pero fundamentalmente, cefalea, fiebre, deterioro de conciencia son tres signos que no deben faltar para que ustedes puedan hacer el diagnóstico de síndrome meningio. Las náuseas y los vómitos, no esperen que sean las náuseas y los vómitos
como habrán leído, vómitos en chorro. Yo a lo largo de todo este ejercicio de mi profesión he visto muchas meningitis, pero son contadas con los dedos las que vi que vomitaran como en El Exorcista, porque ese sí era en El Exorcista, los vómitos en chorro. ¿Se acuerdan ustedes, no? Bien, y las convulsiones suelen ser más frecuentes, el debut a veces de un síndrome meningio, sobre todo en los niños, porque ellos tienen es decir, un umbral muy bajo, porque todavía no han desarrollado el centro de control de la temperatura, y entonces, por lo tanto, hacen subidas de temperatura muy alta, y entonces ese recalentamiento dentro de una cajita cerrada como es el cráneo, genera excitación en la corteza cerebral y convulsiones. Los signos, sí o sí tenemos que encontrar en estos pacientes, ¿no? Uno de ellos es el signo de Brucin. ¿Nos acordamos algo de la semiología del signo de Brusinski? Yo les doy una ayuda, a ver si alguien me la completa. El paciente tiene que estar en decúbito dorsal. ¿Qué le tengo que hacer para que se produzca el signo de Brusinski? Se le levanta la nuca y las rodillas se flexionan. ¿Alguna otra respuesta que sea distinta a la que ha dicho su compañera? Sí, profe, se le flexiona el cuello, pero creo que las piernas se flexionaban involuntariamente. Sí, sí. Sí, así lo entendí como me lo dijo su compañero. O sea, se flexiona solamente la cabeza, ¿no es cierto? Porque para que se doble la nuca, le tomamos la cabeza, la flexionamos, se va a producir la flexión automática de las piernas en forma refleja. ¿Bien? ¿El otro signo cuál era? Está justo, Kerning. Muy bien. ¿Y paciente también en decúbito dorsal o no? Para practicar esta prueba. Sí, también tiene que estar en decúbito dorsal. Bien, ¿y qué hacemos? Se levanta una pierna. No me acuerdo qué otra cosa era. Ustedes saben, algo de cierto hay, pero este error que ustedes cometen, lo cometen todas las comisiones. Y ya me he cansado de hablar con los profes de semio cómo deben enseñar estos signos para que ustedes no lleguen acá con estas dudas. Miren, ese que me acaba de decir usted es un signo sensibilizado. Bien, primero hay que conocer el real. Bien, y después aprendamos lo sensibilizado, lo sucedáneo, lo que sea. Es fácil. La B está antes que las K, ¿no es cierto? Bien, la B como mnemotecnia. La B, flexiono la cabeza. ¿Qué se produce? Flexión de las, dijimos, flexión de las ambas piernas, ambas piernas. Pero si el paciente tiene poca rigidez de nuca y voy a tener quizás una duda de que si se ha flexionado o no la rodilla, porque no es como un elástico que se va a flexionar, entonces estiro más todavía esa columna. ¿Cómo lo hago? Le levanto
espalda, flexiono la espalda, ¿bien? Y se va a producir lo mismo que el de Brusinski. Se tiene que producir, hago sentar al paciente y se produce la flexión de la rodilla. No, no se, más importante para ustedes y para quien los vaya a examinar mañana en un examen, que ustedes digan estas dos formas, estos dos signos, y no tanto que se metan en la cabeza el sensibilizado, que si doblo una pierna se tiene que producir el paciente acostado la flexión de la contralateral, y que si ese era el Brusinski sensibilizado o el Kenny sensibilizado. Mire, básicamente estos dos. Después, a lo largo de la vida, tendrán tiempo para aprenderse otros más, pero esto fundamentalmente no puede faltar en el conocimiento de ustedes de semiología en este año ya de medicina. También vamos a encontrar que el paciente tiene fotofobia, es decir, ¿Profe? le molesta la... ¿Sí? Disculpe. Entonces, como que primero hay que hacer el signo de Brusinski y después el de Kerning, si es que Claro, encontramos. O sea, claro. primero... bien. Siempre primero el Sí, Brusinski, ¿me entiendes? Y después el de Kerning. genial. Bueno, Esa es la el paciente puede tener fotofobia, o sea, le molesta la luz. A veces es tan intensa esta fotofobia que lo van a encontrar al paciente en la habitación cuando lo van a examinar de costado, en una posición casi como fetal. Por eso se habla de posición de gatillo en fusil, bien, que tiene flexionadas las piernitas, flexionado el torso en forma lateral, bien, y opuesta a la ventana, y sobre todo para que no le dé la luz de la habitación del techo. Y bueno, dijimos la presencia de la rigidez de nuca, que lo vamos a poder corroborar cuando nosotros comencemos a hacer el Brusinski. Vamos a notar que el paciente tiene una resistencia a esa flexión de que le hagamos en la cabeza. ¿Bien? Bien. Acá entonces dijimos, Brusinski, paciente de cúbito dorsal, flexiono cabeza, a veces lo vamos a poder producir cuando no hay rigidez de nuca, que se flexione y que la cabeza, el mentón, se acerque al pecho, pero a veces esto está duro como una tabla, y por lo tanto cuando yo intento flexionar, se produce la flexión de las piernas. Bien, y ahí está ese Brusinski sensibilizado que alguno de ustedes me quiso decir, que yo tengo que levantar una pierna y como está todo unido, todo, dijimos, a manera de un papel film, desde allá arriba hasta abajo por todos lados, entonces va a terminar retrayendo la otra pierna. Y acá el signo de Kerning, entonces no levanto la cabeza, levanto desde los hombros para adelante, lo siento al paciente, y se va a producir la flexión de las piernas. Bien. Esa sería la posición en gatillo fusil, sería no la del fusil de Rambo, sino la de cuando fue descrito esto, fue descrito de un fusil español del siglo XIX, que tiene esta forma, ¿bien? Y ahí el paciente está en una posición lateral para demostrar. Bien, ¿cómo reconocemos que hablamos de una meningitis virósica o aséptica? Es decir, que sea líquido claro. Generalmente va a estar producida por el virus que se le ocurra. Es decir, que acá cuando le preguntemos causa etiológica de meningitis virósica, no le van a poder escapar. El virus que ustedes quieran mencionar es capaz de producir una meningitis virósica. El paciente va a tener los signos que dijimos del síndrome meningio, cefalea, alteración de la conciencia,
náuseas, vómitos, bien, fiebre, y es de instalación aguda, brusca, pero así como de agudo que se instala el síndrome, también tiene una evolución generalmente benigna, o sea que en corto plazo el paciente se recupera. Dijimos que el líquido tiene que ser cristal de roca. En el análisis citológico nos va a decir que predominan linfocitos como cualquier otro cuadro virósico que esté afectando a los pulmones o a la garganta. Las proteínas, en este caso, como estamos hablando que tiene una alta respuesta inflamatoria, va a estar muy elevadas. Generalmente la glucosa está normal. Estos cuadros predominan en los síndromes meningios en verano y en otoño. No es algo patognomónico, ni tampoco para decir que solamente los adultos van a hacer meningitis virósica, los niños también la hacen, pero hay un cierto predominio en adultos y en esa etapa del año. La meningitis bacteriana, ya estamos hablando a líquido purulento, ¿no es cierto? Acá esa infección microbiana se produce, dijimos, a nivel de la aranoide de la pía madre, formando lo que se llama una leptomeningitis. Su vía de contagio, como para cualquier proceso infeccioso bacteriano en otra parte del cuerpo, sabemos que puede ser por vía de contigüidad o por vía hematógena. Bueno, la meningitis bacteriana no escapan a esa clasificación. Bien. ¿Cuáles son? No son los únicos, les menciono los principales, para, como le digo, no entrar en polémica cuando ustedes lo estudien en infecciosa, el hemofilo influenzae, el meningococo y el neumococo serían las causas más frecuentes, pero también están los estáfilos, la echerichia, el estreptococo, las pseudomonas como causa de meningitis. Entonces, en su fisiopatología, sabemos que afecta esa corteza cerebral, generando un edema cerebral y con signos, por lo tanto, de una cierta hidrocefalía interna, ya que no circula el líquido cefalorraquídeo en forma correcta. En el laboratorio, en la sangre, vamos a encontrar una alta leucocitosis, desde 10.000 hasta a veces 40.000 glóbulos blancos por milímetro. Y en el líquido nos va a informar que es un líquido turbio y que generalmente va a tener coloración gram positiva cuando estamos hablando de alguno de estos cuadros infecciosos bacterianos más conocidos. Menciono acá, hay varias las complicaciones que pueden generarse de una meningitis, pero este síndrome es muy importante, el síndrome de Waterharson-Friedrichsen, es muy importante que a lo largo del diagnóstico que ustedes hayan hecho de una meningitis y que lo tengan ya etiológicamente diagnosticado y que lo tengan tratado con el esquema terapéutico que el infectólogo haya sugerido y que el paciente esté recuperándose y respondiendo a esa respuesta del tratamiento, deben tener presente que este síndrome puede aparecer desde el primer día hasta el último día del alta de este paciente. Entonces, es muy importante para mí que este concepto no se lo olviden a lo largo de su carrera. ¿Alguno de ustedes puede algo acordarse de qué se trata el síndrome de Waterhausen-Friedrichsen? Profe, creo que es el que aparece cuando hay un shock séptico en el cual se está estimulando la secreción de la glándula suprarrenal y bueno, hasta que se gastan como que se agotan las reservas y bueno, todo para combatir, digamos, este shock séptico. Algo así, me acuerdo. Está bien. ¿Y qué
¿qué daño se le produce a la suprarrenal para dejar de producir esa respuesta que hasta ese momento era favorable para el paciente, ¿no? Una atrofia cortical y ¿qué otra cosa? Y era como la misma coagulación intravascular diseminada y como Claro, trombosis. claro. En realidad lo que se produce es una necrosis total de la corteza suprarrenal y desencadena la coagulación intravascular. Entonces el paciente va a empezar con una muestra de petequia, de quimosis, de púrpura. Entonces estos datos que ustedes van a poder quizás percibírselo en ese examen que le hagan todos los días a ese paciente y que no se olviden de revisarlo en forma completa. O sea, no solamente los signos meningios, sino revisarlo en la piel si se le estuviera produciendo alguna de estas lesiones, porque el paciente cuando comienza con estas lesiones evoluciona a cuadros de cianosis, a entrar en shock irreversible y de muerte. Entonces, por lo tanto, fíjense, pocas enfermedades van a estudiar ustedes que tenga un alto índice de mortalidad entre un 5 y un 25%. Entonces, este síndrome, que no es solamente complicación de una meningitis, ténganlo siempre presente cuando ustedes diagnostiquen una meningitis. También como secuela, la aparición del paciente de crisis convulsiva que termine generando una lesión definitiva en las áreas temporales o prefrontales para generar como secuela una epilepsia en estos pacientes recuperados de su meningitis. Lo mismo las lesiones en el nervio auditivo y las lesiones a nivel de la corteza cerebral frontales para que el paciente quede con una secuela de retraso mental. Y como dijimos que en las lesiones en los líquidos bacterianos por causa de bacterias puede generar obstrucción a nivel del líquido cefalorraquídeo y producir hidrocefalia como una secuela y lesiones frontales en las áreas motoras como hemiplegia. Palabra de la encefalitis aguda, que en realidad es un síndrome febril en el que acá, más que cefalea, más que aparte de la fiebre, lo que más predomina es la alteración de conciencia del paciente, evolucionando hasta a veces un estado de coma en estos pacientes. Bien, entonces, si a eso se le suma las alteraciones focales y las convulsiones, nos da para hacer el diagnóstico de una encefalitis, o más correctamente sería una meningoencefalitis, ya que la causa generalmente es virósica. Os vuelvo a mencionar, los virus que a ustedes se les ocurra van a aparecer también en una encefalitis, una meningoencefalitis. Acá el líquido cefalorraquídeo también sigue siendo a predominio linfocito y la imagen en tomografía nos puede llegar a dar algunos tipos de lesiones o hipodensidades bilaterales. Otra complicación que a veces también hay que tenerla siempre presente y siempre pensarla que puede ocurrir, aún con el esquema que nosotros hayamos colocado y que sea el adecuado para el paciente, siempre la posibilidad de que se forme un absceso cerebral hay que tenerla presente como acceso, se va a estar dado por esa colección, en este caso localizada en la masa encefálica a nivel de lo que es la división de la sustancia gris y blanca. Se va a reconocer de que primero pasa una fase de cerebritis, que es durante el curso que el paciente está teniendo su meningitis, ¿bien? Para último, hacer una fase de encapsulación. Si nosotros hacemos el diagnóstico del absceso en esta fase,
vamos a tener posibilidades de algún ajuste terapéutico como para que el paciente no evolucione a esta fase. Pero si el paciente ya evolucionó a esta fase, que la encapsulación no es nada más que la reacción fibrosa que le genera el cerebro alrededor de esa lesión, ¿me entiendes? Para que se produzca el acceso consolidado. Como causa, dijimos, las mismas que para hablar de una meningitis por vía, digamos, de contigüidad, como son las otitis media, las mastoiditis, las bronquiostasias, los accesos, o por vía la sinusitis, o por vía hematógena a través de fracturas expuestas, osteomilitis, y no olvidar también las endocarditis, sobre todo las endocarditis bacterianas, van a poder producir un alto índice de meningitis y de acceso cerebral. Lo mismo que habíamos hablado para las causas etiológicas de la meningitis son las mismas que vamos a tener para el acceso. ¿Bien? No olvidar que estos accesos, lo que no nos mató en la meningitis, lo puede matar el acceso. Bien, acá en la lámina, resumen de lo que acabamos de decir, ¿no es cierto? De las causas que pueden llegar a generar este acceso. Ahí tenemos ya un acceso que se le ha formado la encapsulación y acá en este estadio solamente con el apoyo del neurocirujano para que haga el drenaje de ese acceso es como vamos a poder controlar esa lesión. Bueno, hasta acá creo que no los haya aburrido demasiado. Sabemos que son temas a veces muy duros para el aprendizaje, pero bueno, le tratamos de poner la gana como para que les dejemos algún concepto de esto que, bueno, para nosotros, en el caso personal, para mí fue una pasión. ¿Tienen alguna pregunta? Una consulta, profe. Sí. Dijo que en el absceso, en la fase de cerebritis, se puede tratar y en la fase de encapsulación es quirúrgico únicamente. Nada más que quirúrgica, sí. Bien, gracias. Profe, Sí. ¿cuándo sería la próxima clase? Yo me tendría que fijar, pero yo no me acuerdo cuándo tengo la próxima mía, pero yo las doy siempre a las 7 de la tarde. Pero ya le mando en todo caso al contacto que tenía la programación de las clases de la semana que viene. Claro, lo que pasa que salía que quedarían infecciones del sistema nervioso, ¿puede ser? La meningitis, la encefalitis y el acceso cerebral son las infecciones del sistema nervioso. Lo que acabo de decir, de exponer en esta última clase. Sí. Es que estoy viendo acá que la última fecha sería hoy. Bueno, por eso te digo, es que eso que acabo de dar, yo les dije, vamos a hablar de síndrome meningio, que no me iba a explayar en el proceso infeccioso en sí, porque esa parte la dejamos para que lo hablen con infectología. ¿Bien? Entonces yo hablo la parte clínica del síndrome meningio y hago un bosquejo de las meningitis principales que obtenemos. Ah, genial, profe. O sea que eventualmente yo estoy ya con esto dándote las dos clases. Genial, genial. Entonces creo que terminamos con el Bien. cronograma. Sí, lo que pasa es que por ahí después algunos de los otros colegas
se cuelgan y tengo que salir a apagar incendios. Por eso te digo. Pero, así que bueno, estarás en contacto con el doctor Hunick para que te definas si hay algún cambio con respecto a los horarios y a las clases. Bueno, profe, muchísimas gracias. Cualquier cosa, nos comunicamos y o se comunica usted con nosotros. Sí, sí. Y lo mismo para el resto de la comisión, las dudas que les surjan o cuando las estén estudiando y demás, ustedes tienen mi contacto, no tengo problema, generamos una charla de